En una escuela, en un aula de clase, un profesor, quizá no simpatizante de Dios, pregunta a los niños, a ver niños, ¿Dios creó todo lo que existe? Y los niños responden, sí. El profesor dice, ajá, si Dios creó todo lo que existe, entonces también creó la maldad. Entonces, los niños se quedan asombrados del razonamiento de este profesor. Sin embargo, un niño cristiano pregunta, maestro, ¿existe el frío? Y el profesor, el maestro, dice, ¿pero qué dices? Por supuesto que existe el frío. El niño dice, no, maestro, el frío no existe. ¿Cómo que no existe? Dice, no, porque según las leyes físicas, el frío es la ausencia del calor, lo que existe es el calor. Lo que estudiamos en el colegio, las medidas es del calor, el frío jamás estudiamos, sino el calor. Entonces cuando no hay calor es lo que nosotros llamamos frío. Y el profesor se queda pensando. El niño vuelve a preguntar, maestro, ¿y la oscuridad existe? Y el maestro dice, por supuesto que la oscuridad existe. No, maestro, lo que existe es la luz, la oscuridad no existe. ¿Cómo? Dice. Claro, lo que llamamos oscuridad es la ausencia de luz. Nosotros estudiamos la luz, hasta la velocidad de la luz y todo, pero no estudiamos la oscuridad, porque eso no existe, solo le hemos llamado oscuridad a la ausencia de luz. Entonces los niños están muy atentos a esta situación porque el maestro está siendo confrontado. Y el niño añade y dice, maestro, así como no existe el frío y tampoco existe la oscuridad, tampoco la maldad existe. ¿Tampoco la maldad existe? No, porque la maldad o el mal es el resultado de lo que sucede cuando el hombre no tiene el amor de Dios en su corazón. Es cierto que Dios es bueno. Hay gente que quiere medir a Dios, quiere que en su propio pensamiento, con sus razonamientos, quiere comprender a Dios. Quiere meter a Dios como si fuera una prueba de laboratorio y entenderlo a su manera. Pero no es así. La Biblia dice en Jeremías que altos y profundos son los pensamientos de Dios, que no son como los pensamientos del hombre. Son más altos. Hay gente que dice, Dios no existe porque yo no lo veo. Si viera a Dios, existiera Dios, pero no lo veo, dice, no existe. Recuerda esto, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hablando de Jesús y como referencia a Dios, el Dios invisible, al Padre. El Dios invisible. La Biblia dice que Dios es invisible, que Dios es espíritu y los espíritus no se pueden ver. En San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, Dios es invisible. Dios no se puede ver con los 5 sentidos que tenemos. No podemos nosotros razonar humanamente a Dios. Aquí hay algo que se añade, que se llama fe. Y queremos explicar hoy, creemos que es importante que estudiemos de qué manera entonces Dios se da a conocer, porque si Él es invisible, si Él es espíritu y nosotros no somos, nosotros somos material, carne y hueso, somos visibles, palpables, medibles, pero Dios no. Entonces, ¿cómo se da a conocer? ¿Será que Dios se quiere esconder? No, Dios se ha manifestado. Y por lo menos entendemos de 3 maneras básicas que se ha manifestado. Número 1, en la creación. Número 2, se ha manifestado a través de su palabra. Número 3, se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a explicar y vamos a poder entender esto tan grande que es, que para de repente mucho sea un misterio, pero realmente la Biblia ya habla acerca de esto. Vamos a ver el primer caso. ¿Por qué Dios se ha manifestado? ¿Por qué Dios es real? Se ha manifestado a través de la creación. La Biblia dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que nos está dando a entender es que dice, observa la creación visible para que entiendas al Dios invisible. Con lo que ves entenderás lo que no ves. Eso es lo que trata de decir Romanos 1:20. ¿Y qué cosa es lo que vemos? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un momento. ¿Será que el cielo puede hablar? ¿Puede contar? ¿Será que el firmamento puede anunciar? Usted dirá, estas son figuras literarias. Claro que son figuras literarias. Pero estas figuras literarias están ayudándonos a explicar que los cielos nos están transmitiendo un mensaje. Y es por eso que entendemos también que en los siguientes versículos del Salmo 19, en el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero en el verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo es posible esto? ¿El día y la noche pueden hablar? No, para nosotros no pueden hablar. Pero están hablando un mensaje que no captan nuestros 5 sentidos. Es el mensaje de Dios que está diciendo por todos lados, las estrellas, el firmamento, la creación. Dice, mírenme, ¿quién me puso aquí? Mírenme, ¿quién? ¿Acaso me hice yo solo? No. Dios tuvo que hacer, un arquitecto, un diseñador, una mano inteligente. Dios tuvo que hacerlo. ¿Acaso quién pudo hacer eso? Poner las estrellas en su lugar, poner en órbita los planetas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién creó esas grandes montañas, esos abismos? ¿Quién lo hizo? Dice, ¿acaso pudo haberse hecho solo toda la creación del universo? No, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación habla de la existencia de Dios. Y los científicos incluso en este siglo XXI se están inclinando la gran mayoría a decir de que tuvo que haber un inicio. Y para que tenga que haber ese inicio, tuvo que alguien dar ese empuje. Para que algo se pueda mover, necesitamos alguien que lo mueva. Y eso no pudo ocurrir de por sí solo. La nada no puede crear nada. No puede crear algo, la nada. Entonces necesitamos entender a Dios. Necesitamos tener abierto no solo la mente, sino el corazón para poder comprender a Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 11, dice la Biblia que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay una obra grande que Dios ha hecho. Y como dice que todo tiene su tiempo, imagínense algo, un gran terreno y un reloj en medio de ese terreno. Pregunta, ¿ese reloj estuvo ahí, se hizo solo y de casualidad estuvo allí? No, alguien tuvo que confeccionar, que diseñar ese reloj. Dios, que es el arquitecto más grande del universo, Él hizo un reloj gigante, donde nosotros podemos ver el día, la noche, donde podemos estar en las estaciones, donde podemos medir el año. Dios se encargó de hacer el universo, hizo el reloj gigante para nosotros. Dios lo hizo. Esas órbitas, esos planetas no se pusieron allí casualmente. Dios tuvo que hacerlo. Entonces, el movimiento de rotación y traslación que Dios permitió hace que nosotros entendamos de alguna manera los días y las noches. Pero la Biblia añade, cuando dice que todo tiene su tiempo, que lo hizo hermoso todo en su tiempo, la Biblia también dice que puso Dios eternidad en el corazón de ellos. Eternidad significa para siempre. ¿El hombre es eterno? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Imagínese usted, analice las culturas que han existido y las que existen. Siempre va a encontrar que el ser humano ha creído que después de la muerte hay algo más.
Yo sé que hay personas que dicen, no, todo se termina aquí, aquí se acaba todo. Otros dicen, el cielo y el infierno están aquí. Pero la Biblia dice que el hombre, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esto significa de que el ser humano va a pensar y va a decir, oh no, si yo me muero, no creo que se acabe todo. Hay algo más. Sí, eso se llama eternidad. Y esa eternidad tiene dos destinos: la salvación eterna o la condenación eterna. Entonces hay eternidad. Por eso tanta gente tiene temor a la muerte. Porque cuando está cerca la muerte, entonces piensa en dónde pasará el resto de su vida. No solamente con este cuerpo, que este cuerpo volverá al polvo, sino nuestra alma. ¿Qué pasará con nuestra alma? Y Dios puso esto en todas las personas. Dios lo puso. Fíjense ustedes en los egipcios. ¿Por qué ellos hacían sus momias? Decían, no, cuando despierten su otra vida. ¿Por qué en la cultura peruana? Por ejemplo, en Chiclayo, el señor de Zipán, enterraban con sus cosas. No, cuando despierten su otra vida. Otras culturas peruanas y otras culturas universales entierran con sus utensilios, entierran con sus armas y dicen, no, esto es cuando despierten su otra vida. O sea, todos. ¿Quién les enseñó eso? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, bendito sea el Señor. Si Dios hizo eso, puso eternidad en el corazón del hombre, entonces Dios no se quiere esconder, nos está avisando, nos está advirtiendo de algo. Por lo tanto, vamos a considerar esto. La creación de Dios, que nos incluimos nosotros, está anunciando que Dios es real, que Dios existe. También Dios se ha revelado a través de su palabra. La palabra de Dios ha sido y es tan buena y poderosa, infalible, no falla. ¿Cómo es que 1500 años antes de Cristo, casi 1600 años antes de Cristo, los primeros escritos de Moisés y luego hasta los escritos de Juan, el Apocalipsis, han pasado casi 1600 años donde se ha escrito la Biblia y cómo tiene una perfecta armonía? Algunos dicen que cuando uno escribe algo, de repente a los pocos años o a los 100 años o 200 años queda en desuso, obsoleto. Sin embargo, la Biblia ha traspasado generación tras generación, ha llegado hasta nuestros días y es el libro más honrado y más sagrado de la humanidad. Se hablan o se dicen muchas cosas y tiene muchos temas. ¿Usted quiere encontrar acerca de ciencias? Tiene que leer la Biblia. Aún en la Biblia podemos entender las matemáticas, aún en la Biblia podemos entender la astronomía, en la Biblia podemos entender de economía, de contabilidad, en la Biblia podemos entender de comunicación, en la Biblia podemos entender muchísimas cosas, aborda todo, hasta poesía. Entonces, la Biblia, como palabra de Dios, nos está anunciando algo. Hay muchas vidas cambiadas porque la Biblia fue como una medicina para estas personas. ¿Y saben qué? Todos los milagros que en la Biblia se refieren, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de los profetas, es que Dios estaba dando a conocer hechos grandes. La palabra de Dios dice tantas verdades. No podemos, porque hoy no es nuestro tema, pero podemos mencionar algunas. Por ejemplo, la redondez de la tierra. Eso ya estaba escrito en la Biblia. Si recuerden que todavía en el tiempo de Cristóbal Colón, que él, donde la tierra pensaban que era cuadrada, y él decía, no, yo creo que puede ser redonda, si yo llego por acá, voy a aparecer por el otro lado. Y todas esas especulaciones, miren, estamos hablando de 1492. Hasta ese tiempo todavía no se tenía la idea clara de cómo era la tierra. Pero en la Biblia ya se hablaba de la redondez de la tierra. Si hubieran puesto mayor atención a esto, hubieran anunciado, la tierra es circular, la tierra es redonda. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 40, 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ya hablaba de la forma circular de la tierra. También en Proverbios 8:27, cuando dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Cómo? ¿Quién dijo que era circular la tierra? Ya estaba esto en la Biblia, pero de repente no se prestó atención. La Biblia ya lo anunciaba. También la Biblia va a explicarnos muchas leyes. Yo no soy muy entendido en estas cosas, pero por lo menos entiendo la ley de la gravedad, ¿no? Supuestamente todo tiene una tendencia a caer. Pero la Biblia dice algo muy interesante. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ese no era el pensamiento de siglos atrás. Muchos decían: oh, no, ¿cómo? Nos caeríamos. Hasta incluso algunos pensaban que la tierra era sostenida por 4 elefantes a los extremos y estos eran sostenidos por toda clase de pensamientos. Algunos no se alejaban mucho de las orillas del mar porque tenían temor de caer en un abismo. Pero la Biblia ya estaba diciendo en el libro de Job, 1500 años antes de Cristo, ya estaba diciendo que la tierra cuelga sobre nada. Está suspendida. ¿Cómo? Estos son principios de las leyes de la gravedad. Y miren, recién por el año 1600, por allí, como que Isaac Newton habla acerca de la ley de la gravedad. Cómo la Biblia estuvo más de 3000 años antes anunciando acerca de esto. ¿Y qué decir de cosas más sencillas como el ciclo hidrográfico del agua? Hidrológico del agua, el ciclo hidrológico. El agua, como Job también en el libro de Job se describe, capítulo 36, versos 27 y 28. Escuchen lo que dice. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Cómo pudo Job escribir esto? 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo escribió acerca de esto? Si recién estos científicos franceses, Pierre Perrault y también Ed Marriott, en el siglo XVII recién pudieron dar un estudio claro de cómo es el ciclo del agua. Pero ya en la Biblia estaba escrito. Si usted se pone a ver en la Biblia, tenemos un libro de historia grande. Va a hablar, por ejemplo, de personajes históricos como Nabucodonosor. Y la Biblia no se contradice, es fidedigna. Es un documento histórico, es un documento real. Entonces Dios, al hablar de tantas cosas reales, también habla acerca de Él, cómo es Él. Y esto lo hace para que podamos creer en Él. Dios es real. Ya nos anunciaba estas cosas que los hombres no sabían ni entendían. Ya lo anunciaba a través de su palabra, porque Dios es real. Pero ¿saben qué? La más grande manifestación de Dios no solo está allí, sino que Dios también se revela a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo lo hizo? La palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo o palabra, que en este caso sería la palabra viviente, el que vino a cumplir la palabra, Jesucristo, que estaba en el cielo y vino a la tierra y habitó entre nosotros, entre los seres humanos. Y vimos su gloria. ¡Wow! ¡Qué gloria la del Señor! Entonces, este Señor Jesucristo, que estuvo entre los hombres por el año 30 aproximadamente, cómo estuvo haciendo tantos milagros, tantas señales, tantas maravillas. Aquí dio a conocer cómo era Dios, porque Jesucristo era la misma imagen y la misma esencia de Dios. Por eso en Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquellos que conocían a Jesús estaban conociendo a Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Jesús guardó completamente, perfectamente toda la ley de Moisés para no cometer ningún pecado, toda la ley del Antiguo Testamento. Cumplió con todo eso, todas las profecías que estaban escritas cientos de años atrás acerca de Jesús.
Todas esas profecías, cómo iban a ser, qué era lo que iba a ser, todo estaba profetizado y se cumplió al pie de la letra. ¿Se imagina usted? Hasta que cuando Jesús iba a ser azotado, que iba a ser herido, que iban a repartirse su ropa, todo eso, que iban a echar suerte sobre su ropa, todo eso había estado profetizado, escrito cientos de años antes que sucedan. La Biblia es fidedigna y Jesucristo, que estuvo en la tierra, también. Mucha gente escribió acerca de Jesús, algunos para criticarlo. No podían negar, los escritos antiguos dicen, sí, algunos dicen era un gran profeta, era un hombre que tenía habilidad para sanar muchas clases de enfermedades, y quieren de repente criticarlo, pero no quieren decir que es el Hijo de Dios, no quieren decir que Él resucitó, no aceptan la resurrección. Sin embargo, Jesús, cuando resucitó, no solamente lo vieron los apóstoles, no solamente las mujeres piadosas que estaban siempre cerca de Jesús, no solamente los hombres que caminaban rumbo a Emaús. La Biblia dice en 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, bueno, en el tiempo que lo escribió Pablo. Y ya dice que otros duermen. Más de 500 hombres a la vez vieron a Jesús resucitado. Lo vieron. Ahora, nosotros, yo no nací en este tiempo. Usted dirá, oh, ¿será cierto lo de Jesús? Amigo y hermano, si usted viaja a Jerusalén, seguramente le van a hacer un tour y le van a decir, aquí fue crucificado Jesús, por aquí caminó Jesús, este es el mar de Galilea, por aquí estuvo andando Jesús, por aquí estuvo haciendo esto o aquello, porque Jesús es real. Estuvo entre los hombres, no se puede negar, es parte de la historia. Incluso nuestra historia se para, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Solo que algunos no lo manifiestan como el Hijo de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Porque el hombre no quiere creer en Dios. ¿Saben qué? Muchas veces el hombre actúa con necedad. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio en su corazón dice, no hay Dios, Dios no existe, no quiere creer. Yo le aseguro que si estuviera de repente esa persona que dice no creer en Dios en un avión y el piloto dice, señores pasajeros, vamos a tener que estrellarnos, estamos con los motores que ya se colapsaron y vamos a tener, encomiéndense porque acá difícilmente alguien quedará vivo. Hasta la persona más dura de corazón va a tratar de confiar en Dios en ese momento, va a encomendarse a Dios. ¿Saben qué? El necio en su corazón dice, no hay Dios. Algunos lo hacen por imitar a otros, o creen hacerse los valientes, diciendo que Dios no existe. Y lo proclaman, y algunos se oponen a Dios. Algunos de repente dirán, no, bueno, no me importa, no es mi tema, pero otros hasta se oponen y se burlan de los que sí creen en Dios. Yo le digo esto, Dios es real. Jesucristo, su Hijo, estuvo aquí en la tierra. Escribieron mucho acerca de Jesús. Se cumplieron todas las profecías de la Biblia es real y es vigente. Observa la creación y Dios te hablará. Un científico se hizo creyente cuando se dedicó a estudiar el escarabajo y quedó tan maravillado y tan asombrado que entendió, esto no pudo hacerse solo, tuvo que diseñarlo alguien. Esto no pudo ser un accidente de la naturaleza, Dios tuvo que hacerlo. Y entonces empezó a abrir el corazón a Dios y luego confió en Dios. ¿Qué es lo que pasará? De repente has tenido un gran dolor en tu vida. De repente, quizá un ser muy querido por ti falleció. De repente tú le pediste algo a Dios y no se te cumplió. Y cerraste tu corazón para Dios. O quizá estuviste rodeada de personas que te enseñaron, que de repente admiraste su inteligencia y estas personas no creían en Dios y tú te hiciste igual a ellos. Quizá un profesor en la universidad, no lo sé, pero Dios es real. Y Dios puede manifestarse a tu vida. Dios tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Si tú en algún momento lo negaste, tú en algún momento dijiste, no existe, Dios puede presentarse a tu vida.
En el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 27 y 28, había un hombre llamado Tomás. Tomás era uno de los apóstoles de Jesús y él había visto a Jesús. Pero cuando le dijeron, el maestro está aquí, ha resucitado, dijo, no, no creo. Ver para creer. Si yo no tocare la huella de sus manos y sus pies, las heridas que dejaron, no tocaré su costado, entonces no creeré. Y estando él en la casa, Jesús se apareció y dijo, Tomás, toca, aquí están mis manos, aquí está mi costado, toca y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Y Tomás aquí se postró y dijo, Señor, mi Dios, reconoció. Tomás reconoció, habiendo estado ahí, no serás tú de los que son ver para creer. Porque Jesús luego dice, mas bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Si usted no ha visto y creyó en Dios, usted es bienaventurado. Ojalá que no sea como Tomás, que pensaba ver para creer. Es que nosotros no podemos. Imagínese usted una pintura, un marco, donde hay un hermoso paisaje, un pueblito, las personas, las montañas, el cielo, el césped, los árboles, las aves, un hermosísimo paisaje, ¿no? Y de repente, si ese paisaje cobrara vida, ¿no? Esos hombrecitos que están dibujados allí, de repente interrelacionándose con los demás y aún con los animalitos de allí, si pudieran hablar, ¿qué se dirían el uno al otro? Si pudieran pensar, ¿quién nos hizo? ¿Qué dirían? ¿Acaso entenderlo a alguien que está fuera? El pintor está fuera de la pintura. Igual, nosotros de repente tenemos un mundo limitado donde nuestro entendimiento no da para más. Y el que nos hizo tiene que estar no dentro de la creación, porque el pintor no puede meterse en el cuadro. Dios también, de repente está como fuera del cuadro, pero está allí. Y Él ha prometido estar con nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla al oriente, al occidente, y no lo ves, pero se siente. Dios es así. Dios es así. No lo vemos, pero se puede sentir. Puedes sentir a Dios, puedes creer en Dios. Dios está obrando. Abre tu corazón, ten fe. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los de doble pensamiento, cambien ese corazón. Cambien. Vamos a acercarnos a Dios. Dios es real, Dios quiere perdonar todos tus pecados. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Acércate a Dios de corazón, abre tu corazón a Dios. Vas a ver el poder de Dios. La Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue sanando, sigue libertando, sigue perdonando pecados. El milagro más grande es la salvación. Yo no puedo entender que si te toca partir en este momento, yo no sé, yo no tengo la vida comprada, pero ¿qué pasaría si te toca mañana estar en una cama de hospital? O tienes un accidente donde vas a perder la vida de manera inmediata. ¿Qué pasaría? ¿Estás preparado? ¿Qué te dice tu corazón? Tú no sabes de qué manera vas a morir, pero Dios te está llamando. Hoy toca la puerta de tu corazón y te dice, déjame entrar. ¿Cómo sé que Dios es real? Mira la creación. Lee la Biblia, allí habla de Dios. Cree en Jesucristo. Si tienes fe en el Señor va a obrar en tu vida. Así que yo te invito a hacer esta oración. Acércate al Señor de corazón. El Señor es real. Vas a experimentar su gloria y su poder. Tienes que tener paciencia, tienes que tener fe. En el libro de Romanos 12:3 dice que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Todos, nadie puede decir, no, es que yo no tengo fe, porque no puedo creer. No, la Biblia dice que Dios nos dio a todos una medida de fe. Romanos 12:3. Tienes fe para creer. Tienes fe para salvación.
puedes ser salvo. ¿Por qué la Biblia habla tanto de ser salvo? Salvos de una condenación eterna, para alcanzar una vida eterna al lado de Dios. Esto es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿qué harás al respecto? Yo te invito a que busques conocer más y más de Dios. Pero si vas a estar tratando de medirlo en tus medidas terrenales, no vas a poder hacerlo. Porque Dios no puede ser. Dios es sobrenatural. Dios es espíritu, no vas a poder medirlo. A tus formas no. Esto se hace a través de la fe. La fe es mucho más de lo terrenal, de lo material. Así que a Dios se acerca con fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios te premia si tú le buscas, te galardona si tú le buscas, te va a premiar con esa presencia, con esa gracia que necesitas. Así que busca hoy a Dios. Si tú nunca has rendido tu corazón a Dios, yo te quiero invitar en este día a que puedas hacer esta oración conmigo. Te quiero guiar para que tú le permitas al Señor entrar en tu vida y que Él gobierne tus pasos. Para que tú digas, Señor, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a tu manera. Quiero que hagas una obra importante en mi vida. Transfórmame, cámbiame, ayúdame, aumenta mi fe. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Confieso mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y mis rebeldías. Te pido perdón por todas las veces que he dudado de ti. Te pido perdón por vivir de una manera egoísta. Te pido perdón por todas las mentiras y las maldades que he cometido. Reconozco que tú tienes el poder para perdonar. Reconozco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy vengo con todo mi corazón a reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y que Él murió por mis pecados. Acepto esta verdad. Sin haberlo visto, creo, tengo fe que Jesús hizo eso, que ya pagó por mis pecados y mis culpas. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde ahora, Señor, me declaro tu Hijo. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, escríbenos. Que Dios te bendiga mucho.